Grabar en la nube. Vista del hablante, perfecto. Bueno, disculpen los minutos a los que están ingresando. Ya estamos. Bien, te voy a silenciar Norbert y quedamos Ricardo y yo para dar el puntapié inicial de la charla de hoy. Así que, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas, como decimos siempre acá desde ALADE, y muchas gracias por acompañarnos, como estábamos diciendo recién, no solamente acá, ahora en vivo, sino también en YouTube, en nuestro canal, con las charlas que van siguiendo y demás. Hoy tenemos la suerte de contar con Leonardo Andreotti, que está desde Brasil, la sede de la Copa América, un país que estamos siguiendo ahora y estamos pensando todo el tiempo. Él es abogado en Derecho Deportivo Internacional, tiene su despacho ahora actualmente en Brasilia, con actuación en la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, Tribunal Disciplinario de la Conmebol y en el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿sí? En el TAS. Actualmente, Leonardo es el presidente del Instituto Brasilero de Derecho Deportivo, y estábamos charlando recién un tema bastante interesante, y es que integra el Tribunal Disciplinario de la Confederación Brasilera de Fútbol, bastante particular, interesante, así que bueno, espero que después charlemos un poquito sobre eso, y bueno, por suerte va a estar acá hoy con nosotros para explicarnos, para brindarnos una charla acerca de la legislación deportiva en Brasil en general y en particular también, ya adelantó, así que bueno, vamos a disfrutarlo. Gracias, Leonardo. Una cosita para los asistentes antes de pasarte a vos la palabra, Richard, y seguimos en orden, y es que Leonardo pidió que lo interrumpan, que le hagan preguntas, está abierto para recibirlas, así que bueno, ya saben la modalidad, me mandan un mensajito por privado acá en el chat o lo ponen en el chat general y yo les habilito el micrófono y disfrutamos y aprovechamos entonces del conocimiento de Leonardo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Leo, por tu generosidad de compartir esta tarde con nosotros. Ahora vas a arrancar. Lo que siempre cuando empezamos tratamos de anunciar un poquito las siguientes reuniones, y dentro de 2 semanas va a estar Oscar Fuentes de Chile, y el 3 de agosto va a estar Marc Caballero, del abogado suizo, que nos va a explicar sobre el derecho suizo y la aplicación a los lados del TAS y el recurso ante el Tribunal Federal Suizo. Más allá de esto y los agradecimientos, nada, para nosotros es un enorme gusto que estés, Leonardo, siendo el que conduzca la reunión de hoy. Nos conocemos hace mucho. Leonardo es un gran profesional en Brasil y en lo académico, en el ejercicio de la profesión, en el tema de la justicia deportiva. Leonardo escribió varios libros, entre ellos Relación Laboral de Deportistas, Lamus Marketing, bueno, una larga, digamos, unos largos antecedentes. Y es presidente de la IBDD, del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, que es el instituto que nuclea abogados de derecho deportivo más antiguo a nivel nacional de toda América, ¿no? Tiene 20 años, hace poquito cumplieron. ALADE quizás es la más antigua a nivel regional, ¿no? Como continental, pero como nacional, la IBDD, y tenés el honor de presidirla, que ahí han estado grandes figuras, ¿no? Y aprovechamos para poner en memoria de esta reunión de Álvaro Melofilo, el gran maestro del derecho deportivo. Así que bueno, Leo, toda tuya la reunión, y vamos, como decía Daniela, la idea es que Leo arranque con su exposición y los temas abiertos para consultar. Quieren consultar sobre el tema del contrato de trabajo de los futbolistas, el tema de los espectadores, de lo que fuera, se va haciendo la charla. Pero por favor, le avisan a Daniela para que ella los habilite. Gracias, Leo, abrazo y todo tuyo la reunión. Bueno, perfecto, Ricardo, qué honor, qué alegría. En primer lugar, me gustaría agradecerte y agradeciendo a ti como un gran amigo, me gustaría también agradecer a Norberto y a Daniela Cornejo por la moderación de esta actividad, que a mi juicio es extremadamente importante para los fines que pretendemos nosotros, que es
sobre todo intercambiar información, intercambiar experiencia, historias, y con esto, evidentemente, desarrollar mejor el tema en Brasil, en Argentina y en otros cantos del mundo, porque este intercambio de información es extremadamente importante para esto. Y quiero agradecer la presencia de todos los amigos y amigas argentinas y argentinos, que somos evidentemente hermanos, y esto es bastante conocido en el mundo, a pesar de la rivalidad que es muy sana también en el fútbol y en el deporte en general. Ricardo, permítame agradecer también la presencia de dos amigas brasileñas que están aquí con nosotros, Natalia Vicentini, que es una gran amiga, y también Roberta Codiñoto, que es una queridísima amiga y gran profesional en Brasil, incluso está como consejera de una comisión de ética pública de la presidencia de la República en Brasil. Así que una persona muy importante a nivel internacional, yo te diría, y que está aquí con nosotros. Esto es un motivo de mucho orgullo y bastante alegría para mí en cuanto profesional de derecho deportivo y sobre todo de la gobernanza en el deporte brasileño. Bueno, la idea es muy sencilla. La idea es hablar un poco de lo que es el derecho deportivo en Brasil, de lo que es la organización del deporte en Brasil, y evidentemente en cuanto vienen a las preguntas, vamos desarrollando el tema mucho más alineado a los intereses de ustedes, ¿no? Depende de los temas, son muchos los temas. Tenemos un tiempo muy cortito, entonces tenemos que aprovecharlo bien, y por esto es importante que me pregunten a cada momento, en cualquier momento, y voy a interrumpir la charla y evidentemente contestar a las preguntas. Yo creo que esto es mucho más eficiente en el contexto de esta charla. Bueno, empezando, Ricardo, y a todos, cuando hablamos del derecho del deporte en Brasil, en general, tenemos que subrayar la importancia que le dio al deporte el Estado brasileño. Y esto concretamente en la Constitución de la República Federativa de Brasil, la Constitución Federal en 1988, que en el artículo 217 dice, en otras palabras, en mis palabras, el deporte es muy importante y por esta razón la organización del deporte tiene que estar un poco más libre dentro del contexto de autonomía de las entidades deportivas en general. Sobre todo las entidades deportivas dirigentes, que es lo que dice la Constitución, son las entidades, por ejemplo, que administran a las modalidades deportivas en Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol, la Confederación Brasileña de Natación, de Deportes Acuáticos, la Confederación Brasileña de Voleibol y otras más. Son entidades, por tanto, dirigentes de las modalidades deportivas en Brasil, así como es el Comité Olímpico Brasileño, el Comité Paralímpico Brasileño, el Comité Brasileño de Clubes, donde he podido trabajar bastante tiempo ahí en este importante escenario deportivo brasileño, porque sabemos que los clubes son los reales formadores de atletas en nuestros países. Y otras entidades más. Son entidades dirigentes y sobre todo las asociaciones deportivas, asociaciones civiles y sin fines de lucro, que son los clubes en general. Y estas entidades, por tanto, están dentro del contexto de autonomía en el deporte brasileño. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, en general, que estas entidades son autónomas para organizarse en cuanto a su organización y funcionamiento internos, por lo tanto, en materia interna corporis, para recordarnos de una expresión siempre muy utilizada por nuestro amigo, ya mencionado por Ricardo, el profesor Álvaro Melo Filho, es un gran amigo que nos dejó hace poco, ¿no?
y mucha historia también nos dejó en el derecho deportivo. Entonces, lo que quiero decir con autonomía es que estas entidades son autónomas en cuanto a materia interna corporis, en cuanto a materia de organización y funcionamiento interno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estas entidades saben lo que están haciendo, o por lo menos deberían saberlo, evidentemente. Y con autonomía en el deporte, en el sistema organizacional del deporte brasileño, quiero decir que es una forma de establecer un freno a la actuación del Estado. La idea de autonomía es esta. Incluso algunos autores, algunos juristas del deporte en Brasil dicen, y a mi juicio con mucha razón, que tampoco sería necesario establecer un dispositivo constitucional determinando la autonomía o permitiendo la autonomía de estas entidades. ¿Por qué? Porque todo esto es muy natural. Esto se integra al concepto que todos nosotros conocemos bien de la lex sportiva. La lex sportiva, más o menos, con una comparación con la lex mercatoria, establece un mundo totalmente apartado de la regulación del Estado, de la reglamentación del Estado. ¿Y esto por qué? Por las especificidades del deporte, por las peculiaridades que nos trae, que nos genera la actividad deportiva. Y esto es muy importante porque en Brasil muchas de las discusiones jurídicas están sentadas, están centralizadas en este contexto de autonomía deportiva. Y para dejar un ejemplo bastante concreto, yo traigo una situación que desde 2011, bueno, otras hace mucho más tiempo, obviamente, pero desde el 2011 les puedo decir que hay una situación que nos trae de forma muy clara esta contraposición de autonomía y actuación estatal del Estado y la línea, ¿cómo se dice, Ricardo? Tenue, fina, la línea... Sí, divisoria, o no sé si, a ver qué es lo Sí, que... pero una línea muy fina, una fine line en inglés. Bueno, seguramente habéis entendido. Sí, se entendió Delgada. perfecto. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Hay una línea muy delgada y que evidentemente en una situación concreta tiene que ser decidida por el Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, en decidir si una ley del Estado viola o no a la autonomía de las entidades. Y un ejemplo concreto es de 2011, si no estoy equivocado, es la determinación del Estado por una ley, que es la ley Pelé, como todos nosotros conocemos, que es la Ley General de Deporte en Brasil, que dice que a las entidades que quieren acceder a recursos públicos, a dinero público, tienen que cumplir algunas disposiciones legales y establece que los artículos, por ejemplo, 18 y 18A de la ley 9615 de 98, con la alteración propuesta en 2011, tiene que ser observada. Y entonces, la idea de las entidades es, pero mira, si estos dispositivos legales me están determinando alterar a la norma estatutaria de las entidades, esto quiere decir que el Estado, a través de la ley, quiere interferir en la autonomía privada de estas entidades. ¿Por qué? Porque el estatuto social de la entidad es una norma, es la norma más importante de la asociación, como sabemos, pero tiene que ser alterada por la Asamblea General y por voluntad de la Asamblea General y no más. Cuando viene la ley y dice que esta disposición es mandatoria, es obligatoria para aquellos que quieren acceder a recursos de naturaleza pública, las entidades dicen no, porque yo cambio mis reglas internas si quiero,
Porque si no tengo ganas, porque si no tengo voluntad, evidentemente yo no haré, porque estoy protegido por una autonomía constitucional. Pero por otro lado, es importante entender que las entidades no son obligadas a cambiar a los estatutos sociales. Lo harán si dependen o si dependerían de recursos públicos. Y si quieren, por lo tanto, acceder a recursos de naturaleza pública, evidentemente tienen que, como contrapartida, con una retribución, dejar el estatuto dentro de un contexto aceptable desde el punto de vista del Estado. Y entonces, esta es una situación muy concreta que, a mi juicio, ya está arreglada, resuelta, pero que ha sido objeto de muchas discusiones justamente dentro de este contexto de la línea delgada entre la autonomía deportiva y el límite de actuación del Estado brasileño. Pues volvemos a la Constitución de la República. Es importante saber, por lo tanto, que estamos en base a un principio de la autonomía del deporte y de la organización del deporte brasileño. Esto es importantísimo, es la principal norma en Brasil. Y luego de la autonomía, nos dice la propia Constitución, y ahí hablo un poco de la materia disciplinaria, que las cuestiones que tienen relación directa con aspectos disciplinarios de las competiciones, por lo tanto, temas de disciplina y competiciones deportivas, tienen que ser observadas o juzgadas por tribunales disciplinarios de las federaciones deportivas. ¿Y esto por qué? Porque también habrá en la Constitución de la República de Brasil una disposición constitucional que dice que a todos los ciudadanos no se puede negar o rechazar el acceso a la justicia ordinaria. Y entonces la pregunta es, ¿puedo acceder a la justicia ordinaria? Porque es un derecho de acción, como decimos, o tengo que recorrer a la justicia deportiva porque también es un mandamiento constitucional. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, el deporte es importante para el legislador, para el constituyente, y hay que proteger a la autonomía deportiva. Y uno de los aspectos, uno de los elementos que van a concretizar la autonomía que tenemos que proteger es justamente darle al órgano disciplinario de la Federación Deportiva, por lo tanto, dentro de un aspecto bastante privado, la competencia para juzgar determinadas cuestiones que están ligadas a estas cuestiones disciplinarias. Y luego de todo el procedimiento, pues después de 60 días por lo menos, ahí sí, el ciudadano puede acceder finalmente al Poder Judicial. Y existiría otra pregunta, pero en este momento, en la segunda fase, ¿cuál es el límite que se establece al Estado juez de decidir una cuestión disciplinaria? ¿Podría el juez decir que una tarjeta amarilla o una tarjeta roja ha sido aplicada de forma equivocada? Me parece que no tiene sentido. Incluso con el respeto de la función del juez, del Estado juez. Entonces, y esto no es pacífico, esto no es que está resuelto, esto es siempre una duda, ¿ok? Pero a mi juicio, yo puedo acceder al Poder Judicial, al Tribunal Ordinario de Justicia, para decir que los procedimientos disciplinarios no han sido desarrollados de forma correcta. Entonces, para vicios que estén mucho más pegados a los aspectos formales del procedimiento y no materiales. Pero esto es una otra cuestión.
llevando para fines de entender un poco más de los límites y de esta problemática que está siempre presente en nuestro cotidiano de actuación profesional en el derecho deportivo. Tiene todo que ver con la autonomía deportiva, evidentemente. Y entonces, ya hablamos de autonomía, competencia para justicia deportiva, y luego, desde el punto de vista legal y de la organización legal, yo diría que luego de la Constitución Federal, tenemos como la norma más importante en Brasil, de una naturaleza pública, evidentemente, la Ley General del Deporte, la Ley Pelé, la Ley 9615 de 98, que he mencionado a ustedes ya hace muy poco tiempo. Y entonces, la Ley Pelé, que es una ley general, es una ley pública, va a tratar de muchos de los temas deportivos en Brasil. Como ya he mencionado, aspectos relacionados al derecho administrativo público en el deporte, cuando hablo, por ejemplo, de acceso a dinero público, a beneficios fiscales, entre otras cuestiones. La justicia deportiva, que está garantizada y protegida por la Constitución, también está reglamentada por la Ley Pelé en los artículos 50 y siguientes. La justicia deportiva antidopaje, que ahora tenemos como una novedad en Brasil, desde hace 2 o 3 años, más o menos, que la justicia deportiva antidopaje, que antes estaba vinculada a los tribunales de justicia deportiva de las federaciones, hoy es una justicia apartada, es una justicia muy pegada al Estado. ¿Por qué? Porque está dentro de la estructura del gobierno, de la autoridad brasileña de control de dopaje. Es una otra cuestión bastante compleja, pero llevando solamente para fines también de comparación. Y entonces, derecho público del deporte, justicia deportiva antidopaje, derecho del trabajo deportivo, derecho laboral deportivo. Entonces, la ley Pelé nos va a decir cuál es la reglamentación adecuada para el tratamiento de los atletas profesionales, por ejemplo, en el fútbol, y los atletas en general, en otras modalidades deportivas. Y alguien me preguntará, pero ¿no habrá en Brasil la consolidación de las leyes laborales? Consolidación de las leyes trabalhistas, CLT, que trata de los aspectos relacionados a las cuestiones laborales en Brasil. Sí, pero en el caso de los atletas profesionales, la ley aplicable es la ley Pelé, artículos 28 y siguientes. Pero no se puede aplicar la consolidación. Sí se puede, solamente si hay alguna lacuna en la legislación deportiva. Y es más, sí, aunque haya una lacuna, la materia tiene que tener alguna relación con la especificidad del deporte. Porque si la legislación ordinaria de trabajo laboral está, ¿cómo se dice? Si choca con las especificidades del deporte, evidentemente que no se puede aplicar bajo pena de una ineficiencia en lo que se busca, evidentemente, proteger, es un bien jurídico del atleta profesional. ¿Y por qué he dicho atleta profesional en el fútbol y atletas en general para otras modalidades deportivas? Porque aquí habrá una curiosidad bastante interesante. Es que la ley Pelé dice en el artículo 28, en otras palabras, evidentemente, que el atleta profesional es el atleta que tiene un contrato de trabajo firmado con su entidad empleadora, que es el club, y que será evidentemente llevado a una registración
en la respectiva federación deportiva regional. Entonces, este es el concepto de atleta profesional que el legislador nos dio en la ley PLE. Atleta profesional es aquel que tiene un contrato de trabajo con su club empleador. Y es un contrato que va a registración ante a la federación deportiva respectiva. Y luego, el artículo 94 de la ley PLE, esto es muy importante, y Ricardo seguramente ya lo sabrá, dice que algunos artículos de la ley PLE son obligatorios para la modalidad del fútbol y facultativos para otras modalidades. Entre estos artículos está justamente el artículo 28 de la ley PLE. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el artículo 28 dice quiénes son los atletas profesionales. Y el artículo 28 es obligatorio para el fútbol y facultativo a otras modalidades deportivas. Esto quiere decir que a principio, evidentemente, a cada situación concreta tenemos que analizarla bien y entender si hay algún elemento que nos permita decir que se trata de una actividad profesional o no. Pero a principio, según la ley, según lo que dice la ley, atleta profesional en Brasil, solamente atletas del fútbol. Lo que es un problema, porque sabemos que los atletas de voleibol, de basquetbol, baloncesto, ¿no? Son atletas profesionales. Incluso atletas del fútbol sala, por ejemplo, seguramente hay atletas del fútbol sala que tienen ganancias mucho mayores, con mucho más cantidad que los atletas del fútbol normal, ¿no? Entonces, es un concepto que a mi juicio tiene que cambiar, pero hasta el momento es el concepto que tenemos en Brasil. Y por esto es muy importante y muy interesante, porque realmente nos trae muchos problemas en el día a día de las causas jurídicas deportivas. Claro, tenemos mucho más cosas que hablar sobre ese tema, pero voy a seguir. Luego, con las preguntas, podemos volver a este tema que seguramente es lo más importante de toda la charla. Además, por lo tanto, del derecho público del deporte, de la justicia deportiva, de la justicia deportiva antidopaje, de los temas laborales en el deporte, tenemos en la ley PLE, por ejemplo, una cuestión muy interesante también, me parece que es una cuestión muy brasileña, que es el derecho de arena. ¿Qué es el derecho de arena? Sí, Norberto me dio una señal. Sí, derecho de arena es lo que el legislador brasileño dijo que es la competencia o es la titularidad del derecho del club de autorizar la captación de imágenes, por ejemplo, de un acontecimiento deportivo para fines de transmitirlo en televisión, por ejemplo, en streaming y otras tecnologías. Es decir, de una forma más objetiva y más simple. Esto quiere decir que el Campeonato Brasileño de Fútbol es organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero el derecho de televisión, el derecho de transmitir o captar, o autorizar, es del club. El club gana el dinero de la televisión. Y luego, como una novedad bastante interesante también de repartición de los derechos, el legislador dice textualmente que de la negociación del derecho de arena, que es el derecho establecido por el artículo 42 de la ley, por lo menos 5% tiene que ser compartido o devuelto de una forma a los atletas profesionales que han participado en el espectáculo deportivo. Atletas profesionales. Y ahí les pregunto, pues el atleta de baloncesto, atleta de voleibol, ¿puede recibir derecho de arena
Y es una duda y es un problema que nos trajo la ley. A mi juicio está muy clara la situación. Es un derecho del atleta profesional, aunque la ley diga que el atleta profesional es lo que tiene contrato de trabajo y es obligatorio el fútbol, tenemos que entender que en la realidad y en el derecho laboral deportivo, no, el derecho laboral en Brasil, en general, tenemos un principio muy importante. En portugués es el principio de la primacía da realidad. Es un principio de la realidad, de la verdad real. Es decir, en la realidad tenemos atletas profesionales y estos atletas evidentemente tienen que recibir también a los derechos de arena de que trata el artículo 42 de la ley Pelé. Bueno, estas y otras cuestiones muy importantes. Otra cosa, derecho de imagen. Derecho de imagen. Es una situación bastante controversa. Daniela, ¿se puede decir controversa? ¿Sí? Ay, perdón, no encontraba para deshabilitar. Controversial o discutida. Controversial, Sí. perfecto. Una cuestión controversial. ¿Por qué? Porque el derecho de imagen, como nosotros sabemos, en Argentina, en Brasil, en cualquier lugar del mundo, o casi todo el mundo, es un derecho personal, es un derecho garantizado por la Constitución Federal y el atleta evidentemente puede contratar con una empresa, con el propio club, para la explotación de la imagen. Lo que pasa es que muchas veces el atleta va al Poder Judicial Laboral y dice, mira, pues aquí tenemos dos contratos, un contrato de trabajo y un sueldo mensual de 10.000 reales y un contrato de imagen con un sueldo mensual, que no es sueldo, una retribución mensual de 90.000. Por lo tanto, ganó 100.000 reales por mes, mensuales. 10.000 reales son sueldo y 90.000 reales son retribución por la explotación de la imagen. ¿Qué pasa? Lo que pasa, y es muy sencillo, y esto es realmente muy claro. El juez laboral dice, mira, pues este contrato de imagen, en la realidad, en la primacía de la realidad, es una relación laboral. Y han escogido esta forma de contratación porque es mucho más barata el club. ¿Por qué? Por los, en Brasil, en portugués por lo menos se dice encargos, por los encargos trabalistas, laborales. Pero es muy caro contratar en Brasil, es muy caro tener empleados en Brasil. Entonces, si tengo que pagar 100.000 reales a este título, es imposible. Entonces, vamos a organizar algo diferente. Vamos a pagar 10.000 con sueldo mensual y 90.000 con una retribución por explotación del derecho de imagen. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el juez laboral va a decir que esto es una fraude y va a decir, no, este contrato es nulo y por el cálculo, todo esto es derecho laboral, entonces la deuda del club es... Y entonces tenemos algo que nos pasa mucho en Brasil todavía y es un riesgo al desarrollo del fútbol brasileño. ¿Por qué? Porque a los clubes seguramente vendrán mucho más deudas que revenues, recetas. Y esto es un problema. Es un problema incluso en el orden de gobernanza, que Roberto Busnioto sabe muy bien. Y esto es un problema. Yo diría que en el contexto laboral deportivo es el principal problema, es el problema que más es discutible y discutido en los tribunales ordinarios en Brasil. Y no puede decir que los jueces están equivocados.
porque esto dependerá de la situación. Lo que pasa es que muchos de los clubes, no todos, porque habrá clubes, hay clubes que son muy serios, muy organizados y lo hacen bien, lo hacen de forma correcta, que es, de hecho, explotar a la imagen del atleta. Porque muchas veces el club contrata al señor, ¿cómo decimos aquí? José algo, un contrato de imagen de 90.000 reales. Pero ¿quién es José algo o alguien? No sé, no tendría por lo tanto una imagen para explotarse. Y por lo tanto esto es una evidencia de que algo va mal. Y esto tiene que ser evidentemente observado. Pero por otro lado, un ejemplo concreto, un ejemplo que hemos tenido en Brasil. Imaginen cuando Ronaldo, el fenómeno, ha vuelto a Brasil y ha jugado por el mejor equipo del mundo, Corinthians. ¿Qué pasó, Ricardo? Lo que pasó es que Ronaldo valía muchísimo más como imagen, como persona, que como trabajador. Vendió mucho más camisas, mucho más remeras de que jugó como jugador, como trabajador. Aunque ha jugado fenomenal, aunque ha hecho muchos goles y muy, muy bonitos. Pero la imagen de Ronaldo valdría muchísimo más que el trabajo del jugador. Y esto tiene que observarse en la práctica. Tenemos que entender en la práctica, en el caso concreto. ¿Y qué hizo el legislador hace muy poco tiempo? El legislador dijo, pues hay muchos equívocos, hay muchos errores, veo que los contratos de imagen son utilizados usualmente de forma equivocada, entonces voy a resolver el problema. Y en el artículo, si no estoy equivocado, 87A de la ley Pelé, dice, los contratos de imagen tienen que tener una proporción de 60-40 con los contratos de trabajo. Y entonces, si tengo a Ronaldo, el fenómeno aquí, tengo que pagarle 40-60 en la proporción. Aunque la imagen de Ronaldo valga muchísimo más que su propio trabajo. Y entonces, esto es una crítica al legislador, porque la ley quiso reglamentar una materia, pero una materia que a mi juicio no se puede reglamentar porque dependerá mucho de lo que vemos en la práctica, en el caso concreto. Mira, es una cuestión que podríamos estar aquí hablando por 3 o 4 horas. Entonces, levanto sobre todo para que puedan entender un poco de los problemas que tenemos en Brasil y que generan muchas dudas y mucha necesidad de estudios. Y con esto podemos entender ahora sí un poco más de la organización de la estructura en Brasil, que es un país de dimensión continental, como sabemos, ¿no? Y la ley Pelé, siempre la ley Pelé, dice que hay por lo menos 2 sistemas de deportes. El sistema brasileño de deportes y el sistema nacional de deporte. ¿Cuál es la diferencia? Sistema brasileño de deporte, artículo 4. Sistema nacional, artículo 13. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el sistema nacional de deportes está mucho más para el lado privado de su organización. Son los comités, las confederaciones, federaciones, ligas, clubes, atletas, árbitros, cualesquiera personas que están dentro de este contexto sistémico deportivo en Brasil. Y el sistema brasileño del deporte es un sistema un poco más amplio. Incluso el sistema nacional está dentro del sistema brasileño de deportes.
El sistema brasileño es mucho más público. Quiere decir que está integrado a esta organización la Secretaría Especial de Deportes, el Ministerio de la Ciudadanía, el sistema de deportes del Estado, del Distrito Federal, de los municipios, y por lo tanto algo que tiene mucho más que ver con la importancia que tiene el deporte en el ámbito social. ¿Y por qué quiero finalizar mi charla, por lo menos inicial, con esto? Porque quiero subrayar la importancia que tiene el deporte en la sociedad. La importancia que tiene el deporte no solamente en el alto rendimiento, no es en el sistema federativo solamente, pero también en los estados, municipios, en el ámbito nacional también, pero desde el punto de vista, sí, público, social, porque el deporte es una herramienta muchísimo importante para un desarrollo adecuado de la sociedad. Y por esta razón, Ricardo, Norberto, Daniela y todos, que tenemos que cuidar bien del deporte. Y ha llegado, bueno, llegó ahora hace mucho tiempo, pero ha llegado finalmente la necesidad de prestigiar a los elementos de gobernanza en el deporte. Los clubes, las federaciones, bueno, las entidades deportivas en general tienen su autonomía, pueden autorreglamentarse. Excelente, pero tienen que tener la responsabilidad de conducir de forma adecuada también sus actividades. Porque dependemos mucho de estas entidades, dependemos mucho del sistema en general para que podamos tener finalmente un deporte calificado, un deporte que realmente traiga lo que todos esperamos de él, que es una evolución sostenible de nuestra sociedad. Y con estas palabras, Ricardo, y evidentemente estando aquí a disposición de todos para preguntas, para que podamos intercambiar información, es que agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad que me das de estar aquí y hablar un poco del derecho deportivo brasileño, sobre todo porque a mí me encanta muchísimo estudiar el derecho comparado. Para mí, el derecho comparado resuelve muchísimas cosas, no a nivel a nivel controversial, no a nivel de resolución de conflictos en general, pero a nivel de desarrollo del tema y de mejora de la sociedad también. Así que agradezco mucho y estaré aquí siempre a disposición de ustedes, personalmente y evidentemente como presidente del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, que es una entidad hermana de nuestra querida ALADE y de otras muchas entidades que tienen como un rol, un papel principal, que es de la evolución del derecho deportivo en nuestros países. Y esto está muy bien. Me siento bastante honrado con una invitación de honor que jamás voy a rechazar. Siempre voy a estar aquí con mucho gusto y sobre todo cuando podamos de forma presencial, ¿no? Degustando un poco del vino argentino que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Y en la presencia y compartiendo de la compañía de los amigos. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Y sí, ya tenés prometido un vino, escuché por ahí, así que Norberto después ahí ya le voy a dar la palabra y demás. Bueno, ante todo, de vuelta, muchas gracias. Yo, mientras, lo que voy a hacer para que esto sea también quizás un poco más dinámico es permitir que cualquiera pueda habilitarse el micrófono por sus propios medios, así vamos charlando, y yo mientras ya te voy tirando una pregunta unida a lo último que hablabas, ¿no? De todo este rol y este carácter tan importante que tiene el deporte ahí en Brasil. ¿Esto se traduce también o se encuentra reflejado con políticas públicas? ¿Hay ayuda del Estado? ¿Hay algo que hacen con relación a los clubes o otros sectores en donde se pueda desarrollar el deporte? Ah, perdón. Yo decía, qué raro, un minuto.
Para que ya te busco y te habilito el micrófono porque todavía no hice lo que dije que iba a hacer de permitir a todos. Ahí creo que ya estás. Una cosa muy importante, Daniela, es la libertad de expresión. Me tienes que garantizar mi libertad de expresión. Perdón. Estoy bromeando, evidentemente. Y bueno, este tema es muy complejo y bastante importante. ¿Por qué? Porque hay una crítica, y a mi juicio bastante correcta muchas veces, en el sentido de que algunas entidades dependen exclusivamente de ayudas públicas, ayudas del Estado. Y esto no está bien, porque muchas veces esas entidades dependen de ayudas públicas para temas pegados o relacionados al rendimiento deportivo. Y hay muchas otras manifestaciones deportivas que son muy importantes, que manifestaciones realmente sociales. Y entonces, tenemos aquí en Brasil un Tribunal de Cuentas de la Unión, el TCU, que es un tribunal que tiene como función juzgar las cuentas que tienen que rendirse las entidades, por ejemplo. Y el tribunal tiene una crítica muy seria, muy rigurosa, justamente en este sentido. Mira, no puedes depender de ayudas públicas. Tienen que buscar a patrocinios privados, tienen que buscar un desarrollo sostenible de su entidad. ¿Por qué? Porque las ayudas públicas tienen que ser aplicadas también en otros contextos, como he dicho antes, en contextos también sociales. Pero objetivamente, para contestar a tu pregunta, sí, totalmente posible. La ley 13756 de 2018, por lo tanto bastante recién editada, publicada, dice que una cantidad de recursos, de dinero que vienen de las loterías deportivas, las loterías del Estado, están destinadas justamente a los clubes, confederaciones, Comité Paralímpico Brasileño, Comité Olímpico Brasileño, al comité, a la Confederación Brasileña de Deporte Escolar y Universitario, el deporte educacional, que estamos aquí. Y estas ayudas son ayudas legales que están definidas de una forma bastante claras. ¿Por qué? Porque el legislador sabe que es importante fomentar al deporte. Incluso es una obligación legal al Estado. El artículo 217 de la Constitución dice claramente que es deber del Estado fomentar al deporte brasileño, a todos los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos. Y entonces esta es una forma de fomento. Tiene evidentemente todas sus peculiaridades, todas sus reglas, y que tienen que llevarse en consideración sin perjuicio de la fiscalización, del control, la utilización, de la administración de los recursos públicos por el Tribunal de Cuentas. Y habrá también, solo para finalizar, además de las ayudas públicas, también los beneficios fiscales. Hay la ley de incentivo al sport. Es una ley bastante democrática. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier ciudadano y cualquier empresa puede deducir de su impuesto de renta una cantidad para ayudar a proyectos aprobados en el ámbito de esta ley. Es muy importante, es muy interesante y vale mucho la pena. Es una forma también de fomentar el deporte en este ámbito público, que es muy complejo. Leonardo, hay algo que a mí me interesa muchísimo y siempre, bueno, fue motivo de discusiones con Álvaro mucho tiempo, que es el tema de cómo resuelvo los conflictos en materia deportiva. Uno es la justicia deportiva que tiene Brasil y otro es esta justicia donde vos estás, que es la justicia disciplinaria que tienen las entidades deportivas, lo cual yo no estoy de acuerdo. Es decir, todo lo que sea resolver conflictos dentro de una confederación, lo primero que tiene que hacer es estar fuera de la confederación, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen un sistema donde vos sos procurador.
En este momento sos procurador en el ámbito de la disciplina de la Confederación Brasileña de Fútbol, es decir, que impulsás las acciones. ¿Puedes explicarnos cómo es ese sistema y cuál es el rol de las dos partes? Perfecto, Norberto. Este tema es muy interesante también. Es un tema disciplinario, pero tiene todo que ver con la autonomía, con la reglamentación interna de las entidades, y etc. Y es un tema que, a mi juicio, está en la línea delgada, y me parece que un poco más allá de la línea para la intervención estatal, para decir que es un tribunal disciplinario que tiene que estar, porque la ley así determina en su artículo 23, la ley Pelé, dice que la Confederación Deportiva tiene que tener su propio tribunal disciplinario. Pero luego dirá que es un tribunal disciplinario que tiene que tener 9 miembros que son nombrados, 2 por el colegio de abogados, 2 por los clubes, 2 de los miembros por los atletas, 2 por la confederación respectiva y 1 por los árbitros. Es un nombramiento que determina la ley. Incluso la ley dice que el código disciplinario es el código que publica el Estado a través de su Consejo Nacional de Deportes. Entonces, yo te diría, Norberto, el sistema de justicia deportiva, de disciplina deportiva en Brasil, que es un sistema constitucional, es un sistema bastante interesante y de cierto modo bastante distinto de otros países. ¿Por qué? Porque aunque esté dentro de un contexto privado, dentro del estatuto social de la Confederación, es un sistema híbrido, un sistema público y privado. Es una mezcla. Y entonces, con esto, el legislador, también en el Código Brasileño de Justicia Deportiva, determinó que se impulsan las causas no por estos miembros, los 9 miembros del tribunal, sino que por una fiscalía, que es la Procuraduría, el órgano del que formo parte yo, con mucho honor. Yo hoy soy el subfiscal, no sé cómo se dice en español, subfiscal general. Luego tenemos un fiscal general, que es actualmente Ronaldo Piacenti, un gran amigo, una gran persona. Y entonces, la fiscalía impulsa a los casos que van a ser juzgados dentro de un procedimiento que tiene que seguir su debido proceso legal, con un código disciplinario, con los reglamentos, con sesiones disciplinarias, con reuniones disciplinarias previamente establecidas y convocadas por edital, y de entre otras cositas más. Entonces, de forma general, realmente es un sistema bastante interesante. Es una justicia, a mi juicio, administrativa. ¿Por qué? Porque no es judicial y tampoco es totalmente asociativa por estas peculiaridades. Y entonces tenemos, según nos dice la Constitución Federal, un terreno, una fase administrativa muy importante que tenemos que observar antes mismo de acceder al Poder Judicial para reclamar algún vicio del procedimiento. Entonces, es muy interesante. ¿Tenemos una justicia deportiva perfecta? No, evidentemente no. Tenemos que aprimorar, tenemos que mejorar, pero es un sistema que mucho se ha criticado antes porque es una forma de intervención, pero a la vez un sistema que es bastante, o por lo menos ha sido pensado para ser bastante democrático. Y entonces es algo que realmente nos encanta bastante en Brasil, pero digo, tenemos que mejorar bastante, pero es algo que vale la pena estudiar y proponer alguna mejora. Yo mismo, Norberto, para finalizar, yo mismo formo parte de un comité que es una comisión, la comisión de juristas
en el deporte brasileño que tienen como misión ahora mismo reformar, alterar la reglamentación, el Código Brasileño de Justicia Deportiva. Ahí estamos pensando en muchísimas cosas, justamente en este sentido, para intentar mejorar toda la situación. Bueno, acordate de algo, que las 2 veces que reformaron, Álvaro me mandó la reforma, así que tenés que mandármela, ¿no? Mirá que tengo toda la reforma. Prometido. Pero si vos decís que ustedes están mal, no vengas por acá, porque no sabés lo mal que estamos nosotros. Lo nuestro es para andar por los cielos haciendo cualquier cosa. Nuestro concepto disciplinario en materia deportiva es pésima. Es pésima. Y aparte está siempre supeditada a los caprichos de los dirigentes, lo cual hace que no haya justicia disciplinaria bajo ningún punto de vista. Pero bueno, te agradezco porque yo quería que esto en alguna manera llegara acá a este ámbito, porque yo sé lo interesante que es eso, sé el rol que ustedes desempeñan y sé lo importante que es para la resolución de conflictos y sobre todo para el tema disciplinario, el papel que ustedes desempeñan. Que acá para que lleguemos a eso todavía falta muchísimo y hay que cambiar las cabezas y algunos intereses, sobre todo los intereses. Te agradezco mucho, Leo. No, yo te agradezco, Norberto. Y antes de que Héctor nos haga una pregunta, solo para complementar, mira qué interesante. El sistema de justicia deportiva en la ley Pelé es un jugador de fútbol. Ha sido pensado para el fútbol. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la justicia deportiva en el fútbol funciona bastante bien. En el baloncesto, bastante bien. En el voleibol, bien, pero con poquísimas causas. Y lo que pasa es que es muy difícil, aunque sea mandatorio, aunque sea obligatorio, bajo pena de no acceder a dinero público, por ejemplo, por violar una disposición legal, es muy difícil a muchas organizaciones deportivas, a muchas confederaciones, formar su propio tribunal. ¿Por qué? Porque es una función voluntaria. Y entonces es muy difícil indicar, nombrar miembros que voluntariamente pueden ayudar al desarrollo deportivo nacional. Es algo, bueno, llevando porque es una curiosidad. Yo tampoco creo que tenemos todo que ser voluntario. Yo creo que es algo que tiene que ser pensado porque si buscamos a la profesionalización de nuestra actividad, de nuestra actuación, evidentemente tenemos que pagar a estos profesionales, porque esto tiene todo que ver con lo que buscamos nosotros, ¿no? Héctor. Buenas tardes, encantado y muy agradecido por su disertación. Doctor, le pregunto, porque nosotros no conocemos el sistema organizado de Brasil, institucionalmente, los jueces, debo entender, corríjame si estoy equivocado, usted hizo la definición de sistema nacional y sistema brasileño, ¿correcto? Los jueces que intervienen en el nacional serían los estatales o los que designa la Organización de la Justicia Brasilera, y los de brasileños. ¿Cómo se eligen? ¿Quién? Si son diferentes, doctor, ¿cómo se eligen quiénes son partícipes de eso? Y le pregunto, dentro de lo mismo, para no interrumpir, si existe como método de resolución de conflictos los tribunales de arbitraje. ¿Existe en su legislación? Y en ese caso, ¿en qué instancia se aplicarían? Muchas gracias, doctor, un gusto. Muchísimas gracias, Héctor. Buenas tardes. Bueno, 2 preguntas maravillosas también, como las anteriores. La primera es muy sencillo. Cuando tratamos de sistemas, estamos tratando de organización. Entonces, la intervención del Estado está mucho más relacionada al sistema brasileño de deportes, pero no en el mal sentido de la palabra, en el sentido de la organización, porque tiene que ver con la organización de deportes
en el Estado, en la región, evidentemente, en el municipio, aquí, por ejemplo, en Brasilia, en el Distrito Federal y en el ámbito nacional. Entonces, es una organización prácticamente administrativa de los entes federativos, por ejemplo. Entonces, la intervención está en esto, en la organización. Cuando tratamos del sistema nacional, estamos tratando de entidades que la Constitución ha garantizado autonomía. Entonces, la intervención del Estado viene después, con una ley, con una decisión judicial y en ese sentido. Entonces, de forma bastante sencilla, sería más o menos esto en términos de diferencia. Lo que pertiene a la segunda pregunta, excelente, métodos alternativos, ¿no? de resolución de controversias, de conflictos, y para muchos autores los métodos adecuados, mucho más que alternativos, son adecuados, sobre todo en el fútbol, sobre todo en el deporte. ¿Por qué? Porque estamos justamente dentro de un contexto de especificidad del deporte, de peculiaridad del deporte. Y en Brasil tenemos una situación muy concreta y que te puedo decir tranquilamente, que es a cada año una valorización de los métodos alternativos de resolución de controversias. A cada año el arbitraje, por ejemplo, la mediación, la conciliación, pero sobre todo el arbitraje, gana un terreno. ¿Se dice terreno? Y esto concretamente, la última reforma del Código de Proceso Civil, el arbitraje ha sido valorizado bastante. La última reforma de la legislación laboral, que es la reforma trabalhista, también, porque hasta el momento el arbitraje era aceptable en los conflictos colectivos, pero ahora también en los conflictos individuales, pero en algunos casos, y la ley dice claramente, en los casos en que los atletas, por ejemplo, tienen como sueldo mensual por lo menos, más o menos, 12.000 reales, porque es como el doble del techo de la seguridad social. Entonces, son elementos que nos demuestran que sí, hay una valorización del arbitraje en Brasil. La ley de arbitraje también, todo ha sido, ha ido evolucionando a cada año. Por ejemplo, en la administración pública, hace muy poco tiempo, tenemos una dificultad tremenda de entender que era posible aplicar el método arbitral para conflictos relacionados a administración pública. Ahora no. Hay una cámara específica de arbitraje en la Advocacia Geral da União, el órgano de abogacía del Estado, justamente para resolver a estos conflictos. Entonces, todo eso para decir, estamos en un ambiente bastante favorable para la evolución del arbitraje. En cuanto al tema del arbitraje en el deporte, te digo tranquilamente que hace 3 años yo tendría dificultad de decirte si existió en algún momento un arbitraje o no. Pero a lo largo de estos últimos 3 años hemos tenido por lo menos 11 procedimientos arbitrales en Brasil, justamente, coincidentemente, en el momento en que la Confederación Brasileña de Fútbol instituye su propia Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que es un modelo que a la FIFA le viene muy bien, ¿no? Y entonces, de forma concreta, objetiva, que a la FIFA le gusta, Norberto, y de forma objetiva, te digo que el arbitraje en el deporte ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 3, 4 años y te puedo decir que seguramente es algo que vino para quedarse, como decimos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Héctor. Leo, siguiendo con la justicia, después has tocado 1000 temas, después a ver un par de temitas más, pero con la justicia y efectos así prácticos. Estos 11 casos o laudos están dentro de esa cámara vinculada a la Confederación Brasileña de Fútbol. Esos 11 casos son dictó los laudos esa cámara u otro tribunal arbitral. Y esa cámara, que tanto en teoría le gusta a la FIFA, ¿está dentro de la Confederación o está fuera formalmente, pero financiada por la Federación? Que ahí empiezan, yo he escuchado ciertas quejas por debajo que parece independiente, pero en el fondo hay una financiación y hay una cierta dependencia. ¿Cómo Sí, funciona eso? perfecto, perfecto. Mira, los 11 casos, yo tengo miedo de equivocarme tremendo, Más o Ricardo, menos. pero los 11 casos seguramente son recursos a un tribunal arbitral independiente de la CBF, de laudos o sentencias arbitrales, decisiones arbitrales, no, perdona, decisiones de la Cámara, que Sí. a mi juicio no es un arbitraje. No. El arbitraje después, un recurso de las decisiones de la Cámara a un tribunal arbitral independiente, que eso, estos 11 casos me parece que en el Centro Brasileño de Mediación y Arbitraje, en Río de Janeiro. Entonces, volviendo, la cámara es algo, yo te diría, bueno, superficialmente, algo administrativo al interno de la Confederación. ¿Y por qué esto no, a principio no tiene problema? Porque la Cámara no juzga cuestiones de interés de la CBF. Son cuestiones relacionadas a contratos de agentes, los intermediarios, atletas, clubes. Entonces es algo en este sentido, en un sentido un poco más contractual, que luego se puede recurrir a este órgano arbitral independiente, que es donde están seguramente o donde han sido decididos finalmente en grado de recurso, de apelación, estas decisiones administrativas de la Cámara, pero finalmente por un lado arbitral. Perfecto. Y este tipo de cuestiones contractuales, digo en la práctica, ¿te lo suelen imponer en los contratos? O sea, un contrato de trabajo, porque en casi todos los países hay un formulario oficial expedido por la Federación y te encajan ahí una cláusula, será competente con el conflicto entre jugador y club, esta cámara o la que fuera, cada país tiene el suyo. Entonces, ¿es imperativo? ¿Hay un formulario que además te obliga a ir ahí o puedes elegir ir a la justicia ordinaria ante un conflicto? Sí. Perfecto, Ricardo. Es una pregunta muy interesante y muy importante y te digo claramente que no es algo imperativo. Hay un reglamento nacional, por ejemplo, de intermediarios, hay un reglamento nacional de transferencias, hay un reglamento nacional del procedimiento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, y todo esto nos trae como información principal y general que las partes que quieren someterse a esta jurisdicción, entre comillas, tienen que poner en sus contratos esta cláusula que has mencionado muy bien. Entonces, si no hay la cláusula, puede ser que se acepta la jurisdicción de la Cámara, pero las partes tienen que estar ahí como que atendiendo a un dispositivo reglamentar, ¿no? De las reglas, del reglamento, de acuerdo, de mutuo acuerdo entre las dos partes para que el procedimiento pueda seguirse. Si no, tendríamos un vicio procedimental muy importante. Pero hay una situación un poco diferente en cuanto a la cuestión de derecho del trabajo, de contratos de trabajo. Porque una cosa es un contrato de atleta e intermediario, o un contrato de club con un club con un intermediario. Pero si estoy hablando de un contrato de trabajo entre atleta y club,
tengo un potencial problema. ¿Por qué? Porque la ley y la Constitución, evidentemente, que es la ley mayor, establece de forma muy clara la competencia del Poder Judicial laboral, la sala de lo laboral, juzgar estos conflictos laborales. Y entonces, ¿qué dice la CBF a través del reglamento propio de la Cámara? Dice que, sin perjuicio de la posibilidad de acceder al Poder Judicial, podéis también acceder a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas si ustedes quieren. Es más o menos así lo que está establecido. Pero aún así hay un problema. ¿Por qué? Porque si las partes aceptan el procedimiento ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en un contexto laboral, luego el atleta puede desistir de esto, ir a la justicia ordinaria de lo laboral y decir, mira, es que yo he ido ahí, pero la verdad es que no entendí muy bien lo que me impusieron esta obligación y entonces estoy aquí para garantizar la protección social que el Estado me da. Y es muy posible, no te digo que es muy probable, pero es muy posible que el juez ordinario, el juez laboral, diga, sí, es verdad, porque tú eres un trabajador y como trabajador tiene una hiposuficiencia laboral y entonces por ser una parte con vulnerabilidad, estoy anulando la decisión de la Cámara y el proceso se tiene que desarrollar aquí en lo laboral. Es algo que puede pasar. Entonces, Sí, claro. es algo que tiene todo que ver con la seguridad o la inseguridad jurídica de estas cláusulas contractuales dentro del contexto del derecho laboral, del derecho del trabajo. Perfecto. Leo, una cosita, una nueva consulta, y si te parece, porque estoy pensando que quizá algunos te quieran hacer alguna consulta, o tenerte ahí como referencia ahí en Brasil, si por favor puedes poner en el chat tu correo, si te parece. Mientras yo te voy haciendo otra consulta que está en algún punto vinculado también con Argentina, conceptualmente. A ver, yo recuerdo que dentro de la ley Pelé, que antes era la ley SICO, ¿no? O al revés, porque la ley SICO por ahí anda dando vueltas, ¿no? Bueno, más allá de eso, había un artículo que habla de los derechos de formación, mecanismo de solidaridad interno, que es de 14 a 19 años, con un 5%, el 1% al principio y en los últimos 2 años el 0,50. Bien, 5%. ¿Esto sigue en vigor? Sí, perfecto, Ricardo. Sí, la verdad es perfecto. Sí. la verdad es que solo para aclarar, la ley Pelé es una ley original de 98, la ley 9615-98, pero incluso antes de ella, pero después también con muchas alteraciones, hemos tenido la ley SICO, ley Maguito Vilela, muchas leyes que han sido responsables por alterar un poco el panorama, el escenario normativo brasileño. Solo para aclarar, pero sí, adelante. Perfecto. Perfecto. Entonces está en vigor ese mecanismo de solidaridad interno. Porque aquí, te comento brevísimamente, hay una ley de derecho de formación, 27.211. ¿Qué pasa? Cuando se planteó en la justicia ordinaria esto, cuando hay un conflicto, te pregunto, ¿alguien quiere reclamar algún derecho o mecanismo de solidaridad de este tipo? ¿Dónde acude? ¿A la justicia ordinaria? ¿Acude a algún tribunal federativo? Porque acá el debate es que, en un debate no hay más debate, digo, por lo menos ya lo resolvió la justicia. Pero se intentó incorporar un debate en el cual dice, no, está la autonomía, y vuelvo al primer tema tuyo, a la autonomía del deporte. No puede haber injerencia estatal. Entonces, algunos clubes con esta ley, digamos, ordinaria, que impone en Argentina los derechos de formación, los clubes plantean, no, bueno, esto es una injerencia indebida del Estado, es una ley que no se ajusta a la Constitución y que solo debemos estar a lo que establezca un reglamento federativo en derecho de formación.
nada, es un símil, siempre lo ponemos como referencia en nuestras demandas, la ley brasileña, como diciendo, ¿cómo no va a poder el Estado regular esta materia si en el derecho comparado, volvemos a lo que vos decías, la importancia del derecho comparado? Nosotros utilizamos a ustedes como referencia de decir, no, esto existe, el Estado puede regular los derechos de formación. Así que, volviendo, en Brasil, existe el mecanismo y dónde lo plantean. Perfecto, Ricardo. Sí, existe y es prácticamente una copia de lo que ya establece la FIFA hace un montón de tiempo por su reglamento de transferencias de jugadores. Con la diferencia de edad, que empieza no a los 12, pero a los 14 años, por una cuestión laboral brasileña, porque antes de los 14 años es muy complicado tratar de una formación casi que profesional del atleta, y esta es la visión que tienen los órganos protectivos, ¿no? de los jugadores, de los atletas, y sobre todo los menores. Pero, bueno, mira, de forma muy sencilla también, es lo que dice la ley. Y entonces, si tengo que buscar un apoyo legal a una decisión de la justicia, ok, ¿por qué? Porque está en la ley, es una ley ordinaria. Está también en el reglamento de la CBF, también, sí, perfecto. Entonces, ¿puedo reclamar a estos pagos, por ejemplo, o impagos, ante la Cámara? Sí, pero ¿puedo reclamarlos ante el Poder Judicial? Sí, igual. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto recae justamente en la respuesta anterior. Tranquilamente, sin problema, a mi juicio, sin problemas, tranquilo. Y en cuanto al tema de la injerencia, la intervención del Estado para reglamentar esta situación, mira, no sé, tenemos que estudiar un poco más, pero al principio yo soy de opinión de que esta situación, de la forma que ha sido reglamentada, está correcta. ¿Por qué? Porque la intención del Estado ha sido, de algún modo, garantizar una protección a la formación del menor. ¿Por qué? Porque dice, mira, tú puedes ser considerado un club formador, y si eres un club formador, puedes recibir una cantidad de dinero cuando el atleta se va a transferir desde una entidad a otra en algún momento de la vida deportiva del atleta. Ese es el mecanismo solidario que ustedes conocen muy bien. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que tengas un montón de cosas que tienen que cumplir. Por ejemplo, un acompañamiento médico, aspectos relacionados a la nutrición deportiva, por ejemplo, al acompañamiento escolar para garantizar que el jugador que está en formación deportiva no está lejos de la escuela, sino que está ahí dentro del ambiente escolar. Mira, un montón de cosas que es incluso muy difícil al club atender. Pero entonces, en mi visión, obvio, el Estado dice, mira, aquí es una cuestión legal. ¿Por qué? Porque la protección al menor es lo que a mí, Estado, me importa. Y entonces esta es la razón de la norma desde mi punto de vista. Perfecto. Fútbol femenino, ¿está dentro de la relación laboral? ¿Cómo está la situación en Brasil hoy? Mira, Ricardo, perfecto. Esto es una cuestión muy controversial, incluso porque la ley no nos trae cualquier distinción de la actividad practicada por mujeres o practicada por hombres. Entonces, algunas personas dicen, no, pero mira, la LPD es para el fútbol masculino, para hombres. No, esto no tiene nada que ver. Pero el problema es que en la realidad tenemos que investigar más estas cuestiones porque es muy difícil. Es muy difícil. Porque tenemos que tener una paridad, tenemos que tener de algún modo una valorización al fútbol femenino, pero por otro lado es una cuestión también de mercado. Y entonces, ¿qué hacen las
confederaciones. Y no sé si la ley tampoco pudiera hacer algo en este sentido, pero ¿qué hacen las confederaciones? Y esto lo hizo también la Conmebol. Mira, equipos masculinos, para acceder a una competición, ustedes tienen que formar un equipo también femenino. Es una forma de valorizar al fútbol femenino e incentivarlo para que en algún momento se arranque y evidentemente se vuelva un proyecto sostenible, algo en ese sentido. Pero es muy difícil, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, ninguna distinción. Y si hubiera, sería inconstitucional, evidentemente. Entonces, tenemos que valorizar esta práctica tan importante para el deporte, porque el deporte es practicado por hombres y también por mujeres. Realmente, la ley habla del fútbol, ¿no? Cuando habla de las normas imperativas, no habla, obviamente es absurdo que la diferencia, pero lo que pasa es que en distintos lugares está justamente esa incorporación al profesionalismo está sustentada por normas específicas. En el caso de Brasil no sería si la realidad se acomoda al profesionalismo del fútbol femenino, lo incorporamos, y si no, no. Eso sería un poco el esquema. Siguiendo lo laboral, y yo ya corto porque así pasamos a otras preguntas. Para los que estamos fuera de Brasil, nos parece, digamos, un poco raro que un país con la fuerza que hay en el fútbol no tenga su norma laboral sea esos pocos artículos de la ley Pelé, y no tenga un convenio colectivo de trabajo. O sea, para, digamos, si tú me dices un país pequeño, pero que Brasil no tenga un convenio colectivo de trabajo de futbolistas, suena un poco raro. Imagino que habrá situaciones de presión política o lo que fuera, pero ¿qué pasa con eso si está en perspectiva de un convenio? Y dos, ya que por el tema laboral, para no dejar dentro de las cosas propias de la legislación brasileña, si nos puedes comentar un poquito esto de las cláusulas de salida de los futbolistas, que tienen una indemnización si es el que rompe ese jugador y otra si rompe el club. ¿Cómo funciona eso? ¿Se aplica? Bueno, eso sería un poquito la pregunta. Voy a empezar por la segunda pregunta. Las cláusulas de rescisión, cláusulas de salida, ¿no? Son cláusulas obligatorias. El artículo 28 de la ley Pelé dice que es obligatorio tener un contrato de trabajo, pero por lo menos para el fútbol, y es obligatorio que este contrato de trabajo tenga algunas cláusulas esenciales. Entre ellas, la cláusula indemnizatoria deportiva y la cláusula compensatoria deportiva. ¿Cuál es la diferencia? La cláusula indemnizatoria deportiva es la antigua cláusula de rescisión, cláusula penal. ¿Por qué? Porque es cuando un atleta quiere romper su contrato con el club, probablemente para ir a jugar a un club en Europa o en donde sea. Entonces, si hay un rompimiento, una ruptura del contrato de trabajo deportivo, unilateral, anticipada, el jugador tiene que pagar la cláusula indemnizatoria deportiva. Por otro lado, si hay una voluntad del club de romper el contrato con su jugador, la cláusula es otra, es una cláusula compensatoria deportiva. ¿Y por qué no es igual? Porque es una cuestión histórica. Es una cuestión histórica. Siempre hemos tenido esta discusión de que el rompimiento por el atleta, hasta un momento antes de que la ley ha sido cambiada, ¿no? El jugador tenía que pagar la cláusula penal y el club, al revés, tenía que pagar una compensación según una norma establecida en la consolidación de las leyes del trabajo. Siempre ha sido algo diferente. Entonces, cuando la discusión sobre la bilateralidad de la cláusula llega al Tribunal Superior del Trabajo, luego el legislador viene y resuelve la materia y crea dos tipos de cláusulas distintas para cada situación. En cuanto al tema del convenio colectivo, esto es algo
bueno, si no estoy equivocado, en Argentina sí que ha habido convenio colectivo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que aprender mucho con ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos esta es mi opinión personal. A mi juicio, el deporte es muy específico, es muy peculiar, tiene sus especificidades. Y es imposible para una ley del Estado, para la ley Pelé, establecer cláusulas legales, artículos de leyes que van a funcionar para toda y cualquier situación, en toda y cualquier modalidad, en toda y cualquier categoría. Femenino, masculino, categoría principal, juveniles. Es imposible. Y entonces, la crítica que hago yo siempre es en el sentido de que para los que conocen la historia del deporte y sobre todo la historia del derecho deportivo, toda la legislación nacional de los países se evolucionan en base a algo muy importante que es o ha sido el diálogo social de la Unión Europea. El diálogo social que se establece justamente por problemas y como ejemplo, evidentemente, relacionado a Bosman, a Jean-Marc Bosman en 1995, por ejemplo. Y entonces, un diálogo social es formado justamente para entender las peculiaridades de todos los protagonistas del deporte y del fútbol, principalmente, en virtud de su cuestión económica, ¿no? Y entonces, el diálogo social, que es un terreno evidentemente favorable para la construcción de los acuerdos y convenios colectivos del trabajo, simplemente se olvida. Y mira, basta con que nos dice la ley, pero la ley no nos dice nada. Lo que dice la ley, mucho más lacunas nos deja que respuestas. Y entonces, por cuenta de las especificidades de cada modalidad, evidentemente que un convenio colectivo de trabajo, un acuerdo colectivo de trabajo, sería muy importante, sobre todo para garantizar la seguridad jurídica de estas relaciones. Porque, de nuevo, la ley no nos dice nada. Y es importante, es esencial que podamos reglamentar mejor estas especificidades, porque estamos dentro de un pluralismo. Y evidentemente que en un contexto específico de autonomía, de especificidad, un convenio colectivo sería mucho más conveniente para nuestras relaciones. Así como ustedes hicieron en Argentina, Portugal, España, que son también países muy conocidos por tener sus acuerdos y convenios colectivos. Y ahí funciona bien. ¿Por qué no funcionaría en Brasil? Entonces, yo creo que es un próximo paso, pero muy importante, a mi juicio, esencial. Bueno, ahora sí, dos pequeñas cortitas. Ricardo, no sé si tenés crédito. Me parece que No, estás no. ahí al límite. Bueno, listo, entonces me Te retiro. estoy gastando, por favor. Dos cositas, digo, para el muestreo de lo que es en Brasil y comparado con algunas cosas de Argentina. Por ejemplo, si nos puede explicar un poquito cómo se constituyen los clubes. ¿Son asociaciones civiles? ¿Hay sociedades comerciales? ¿Qué tipo de sociedades comerciales? Sabemos que sí, si puede explicar esto, cómo funciona. Y dos, acá es un tema bastante práctico. ¿Qué pasa en la justicia ordinaria cuando un intermediario, antes un agente, realiza su labor, no está registrado federativamente y ante el incumplimiento del jugador reclama en la justicia ordinaria? ¿La justicia ordinaria lo reconoce como legitimado para hacer esa actividad? En Argentina, en la tendencia es como que dice, bueno, es una actividad arreglada, en principio no podrías, digamos, hacer estas labores. ¿Cómo es en Brasil esa jurisprudencia? Agentes y el otro tema de las sociedades comerciales como clubes. No, excelente, Ricardo. El tema de la gente, uno de los beneficios de la reglamentación federativa es justamente poder acceder a una Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Es un beneficio. Entonces, para tener un beneficio,
yo voy a acreditarme dentro del contexto federativo. Si no lo hago, el derecho me protege igual, pero la vía es otra, la vía es la vía ordinaria, incluso porque de cierto modo es un contrato de agencia, es algo que tiene mucho que ver con el Código Civil, con el derecho civil. Entonces, yo personalmente no veo problema. Yo creo que si no hay un registro, una registración del agente, del intermediario, yo creo que él puede ir a la vía ordinaria, sin perjuicio de que por normas federativas, los clubes y atletas que han contratado a un intermediario no acreditado pueden ser sancionados internamente, administrativamente por la Confederación. Esto sí que puede pasar. En cuanto al tema de la organización, de la constitución de las entidades en Brasil, muy importante y actual. En general, asociaciones civiles sin fines de lucro, pero sí que se puede tener un conjunto de entidades constituidas por sociedades empresariales. Pero hasta el momento, sociedades empresariales que dentro de las posibilidades ya existentes en la ley. Entonces la ley nos dice que hay la sociedad limitada, la sociedad comandita por acciones, la sociedad anónima y otras más. Incluso hay algo interesante para comentarte. La ley Pelé ha ido evolucionando, como he dicho, y muchas veces, en algún momento, por una alteración legislativa, venía a imponer como obligatorio la transformación de la asociación en sociedad empresarial. Evidentemente, esto viola la autonomía deportiva constitucional y luego la ley ha sido cambiada otra vez y ahora, bueno, sí, se puede hacer, pero es facultativo, no más obligatorio. Esta es la historia que viene sucediendo a lo largo de muchos años. Y actualmente estamos acompañando un proyecto de ley que tiene como finalidad justamente establecer un marco normativo, un panorama, un escenario normativo privilegiado a sociedades anónimas del fútbol. Entonces, están creando, y en un estágio bastante avanzado en el ámbito de las casas legislativas brasileñas, una forma específica de sociedad empresarial para dar cuenta, para que la realidad del fútbol y de la actividad del fútbol sea mejor observada y de una forma a incentivar a la transformación. Es algo muy nuevo, muy actual. Tenemos que ver los próximos capítulos porque tiene mucho que pasar todavía, pero es algo bastante interesante, moderno y evidentemente no obligatorio, porque si no sería inconstitucional, pero el resultado práctico de todo esto veremos. Pero te puedo decir que el discurso principal es que transformando las asociaciones en sociedades, esto nos permitiría acceder a mucho más inversiones, porque a los inversores les gusta más el modelo de sociedades y no el modelo asociativo, que es siempre muy complicado de aprobar las cosas por todas sus peculiaridades históricas, envolviendo a los órganos, poderes y a los asociados en general. Bueno, esa es la cuestión en general, muy superficialmente, pero tenemos mucho más capítulos para observar y vamos intercambiando información porque es muy actual el tema. Muchas gracias, Leo. Yo me retiro, ya que agoté mi crédito. Ay, no, por favor, al contrario. Gracias, Richard, porque de verdad las preguntas, una más interesante que la otra. De hecho, yo me voy a sumar también en una que tenía ahí, que vos por suerte ya preguntaste también con relación al fútbol femenino y obviamente con la respuesta que nos dio Leo. Yo lo que te quería preguntar, Leonardo, es si
en función de todo, viste, estas últimas políticas, programas y demás emitidos por FIFA con relación al fútbol femenino, viste, para coadyuvar en la profesionalización del fútbol femenino, si estás al tanto de si hay algún tipo de proyecto de trabajo o algo, porque lo mismo también, como decía Ricardo, con un país y con un fútbol como el que tienen ahí en Brasil, y tan importante, también en fútbol femenino, por supuesto, realmente seguramente que no es llamativo también que no tengan, viste, quizás establecido algo con relación a la profesionalización, y cómo van a hacer ahora con toda esta impronta desde FIFA hacia las confederaciones y federaciones. No, mira, es interesante porque si bien es algo difícil de concretizar por la realidad, algunas federaciones en Brasil están muy involucradas en ello. Entonces, la Federación de São Paulo, por ejemplo, Federación de Río, tiene competiciones muy interesantes, muy atractivas. ¿Es un producto increíble 100%? No, todavía no. Pero es algo que se crea y si todo va bien, es un producto creado y que se explotará más adelante. Entonces, yo creo que todo este movimiento de FIFA, Conmebol, CBF y otras entidades es muy importante para arrancar. Y yo creo que están haciendo un trabajo bastante interesante en Brasil, ya en el ámbito de algunas federaciones deportivas. Muchos clubes tienen sus equipos bastante fuertes ya. Y yo creo que es una cuestión de sembrar y esperar a que vengan los resultados positivos, porque es una apuesta, ¿no? Es una apuesta y bueno, estamos todos, pero lo menos yo, bastante confiantes de que todo saldrá bien y podremos seguramente celebrar más un producto, porque al fin del día, todo esto es un producto, ¿no? Si estamos hablando de fútbol, por la cuestión económica que genera, es un producto del titular, que es la organización deportiva que lo organiza. Y esto tiene que explotarse de algún modo. Y este es lo interesante del tema. Y donde está la cuestión económica, estará el derecho. Y por esto el derecho deportivo es siempre bastante importante y es por esta razón que animamos mucho desde el IBDD, desde la LADE y desde nuestros puntos de vista personales a todos los estudiantes en general, a todos los profesionales que pueden, de hecho, estudiar esta rama del derecho, porque es realmente muy interesante, muy apasionante y tiene mucho futuro. Así esperamos, Daniela. Totalmente, hay mucho por hacer también, así que un lindo camino por recorrer. Bien, no veo el resto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, habilítense el micrófono y si no, vamos dando el cierre. Norbert. No, bueno, primero quiero, bueno, proceder al cierre y desearle que lo mejor para Leonardo dentro de la IBDD, con las dificultades que nos lleva cada vez que a la ADE o a la IBDD llevar adelante los proyectos y las cuestiones, siempre tenemos que luchar contra los intereses y bueno, sabemos cómo es esto. De ya te agradezco mucho tu presencia, tu paciencia. Te voy a pedir un favor muy grande, que si lo ves a Luis Felipe por ahí, le mandes un gran abrazo mío. Sabés que tengo por él un gran aprecio. Y bueno, a ver cuándo este bicho de la pandemia nos deja disfrutar de la presencia de cada uno de nosotros, tomar un vino, comer un pedazo de carne, charlar largas noches, sobre todo esto que tanto nos apasiona, que es el derecho al deporte. Desde ya te mando un gran abrazo a todos los colegas brasileños que tanto estimamos, a Luis Marcondes, bueno, a todos, a Escarone, a todos que son fantásticos, son grandiosos, y siempre estamos los unos con los otros, codo a codo, tratando de desarrollar cada vez más todo este capricho que tenemos desde Álvaro Melo Filho para acá.
Así que te mando un gran abrazo, un gustazo verte, como siempre exitoso y muy brillante, así que espero que pronto podamos encontrarnos y darnos un gran abrazo para todos nosotros. Así que un abrazo grande, Leo. Hasta luego. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias. Nos veremos seguramente muy pronto en Argentina y en Brasil. Y le mandaré tus saludos a nuestro querido Luis Felipe Santoro, a quien no lo conoce. Es un expresidente del IBDD, actualmente árbitro del TAS, director jurídico de la Confederación Brasileña de Fútbol, un gran jurista, un gran amigo y seguramente le diré que has comentado de él en este evento, Norberto. Y en cuanto al tema del vino, de la carne, seguramente, bueno, menos Ricardo Freganavía, pero nosotros estaremos evidentemente todos juntos para celebrar seguramente el fin de la pandemia y la amistad entre nuestras naciones. Entonces, muchas gracias por la invitación, Roberto, Ricardo, Daniela, y a todos ustedes, Mónica, Héctor, Roberta, a todos, por la paciencia de escucharme. Muchas gracias. Un placer y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Leo. Gracias, Leo.